Recording in progress. En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Defensa Nacional. Señora Secretaria, cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Se ha recibido por correo electrónico un oficio del Ministerio de Defensa Nacional que da respuesta a un oficio de esta comisión de 2 de abril de 2024 que está relacionado con un proyecto de ley que modifica el artículo 14D de la Ley sobre Control de Armas con el objeto de eximir de las sanciones que indica a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por determinadas conductas ejecutadas en actos de servicio. Está la respuesta de la Dirección General de Movilización Nacional. Creo que a lo mejor cuando veamos el proyecto, porque en otro contexto es como largo de explicar, pero les vamos a remitir en el intertanto la respuesta del Ministerio de Defensa Nacional. Y también se ha recibido una comunicación, una invitación de la ministra de Defensa Nacional junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto para el presidente de la comisión y sus integrantes en el marco del ejercicio Estrella Austral 2025 a participar en una exposición y demostración operativa que se llevará a cabo el día miércoles 4 de junio a las 3 de la tarde en el Comando de Operaciones Navales, ubicado en Pedro León Gallo, 585, Valparaíso. Él llegó para acá, no sé si ya a usted le habrá llegado también a sus correos, pero la remitimos hoy día en la mañana. Y hay un oficio también de cumplimiento de presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cumplimiento de la ley del año 2025, primer semestre, relacionado con incidentes y ataques informáticos. Adjuntaron un CD con la información. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicitamos entonces hacer llegar a los senadores integrantes de la comisión los documentos antes señalados que serán tratados con posterioridad cuando se vea el proyecto de ley mencionado. El día miércoles 4 de junio, por la hora, tenemos que tomar un acuerdo, lo verá el presidente. Yo en estos momentos estoy en calidad de presidente accidental, reemplazando al senador Macaya. Le dejaremos a él la tarea de si va a asistir él, va a asistir con alguno o va a pedir a alguien que lo represente. Seguimos a continuación con nuestra tabla para... Sí, por supuesto, se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Saludos al ministro, a quienes lo acompañan. Mire, solicitar a través de la comisión un oficio al Ministerio de Defensa respecto de el tema que está en boga. ¿Qué pasa con las licencias a igual periodo de las personales regidos por el sistema de seguridad social que tiene la Fuerza Armada, Orden y Seguridad? Respecto a las licencias médicas en el periodo 23 y 24. Muy bien, sí. Pero que nos hará llegar a la Si le parece bien a la comisión, haríamos la solicitud pidiendo al Ministerio de Defensa verifique el cumplimiento de las licencias médicas o categorías médicas dentro del país. Muy bien, se toma el acuerdo. Se ofrece la palabra. Senadores de la comisión. No habiendo palabras solicitadas, continuamos el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional para la protección de la infraestructura crítica del país, el boletín 16.143-02. Le damos la más cordial bienvenida al ministro del Interior, el ministro Álvaro Elizalde, acompañada por la asesora legislativa del gabinete del ministro, la señora Leslie Covarrubia, y entiendo que también está Alexandra Álvarez acompañando. Del Ministerio de Defensa Nacional, la asesora legislativa del gabinete de la ministra, la señora Leslie Sánchez. Bienvenida, Leslie, y a todos los asesores e invitados especiales que hoy concurren. Señora secretaria, si puede dar lectura
lo último visto en la comisión y la materia a tratar. Gracias, señor presidente. En la última sesión dedicada a esta materia, la comisión aprobó, digamos, distintas definiciones y que estaban contenidas en el artículo 2 relativo precisamente a esta materia. Y ahí se aprobaron 7 definiciones. Bueno, el número 1 quedó igual porque no se modificó el concepto de sector estratégico, y se aprobaron definiciones en distintas sesiones para subsector estratégico, para operador de infraestructura crítica, para servicios esenciales, para infraestructura crítica, para evaluación de riesgos y para resiliencia. Entonces ese artículo estaría concluido su estudio, y en esta sesión correspondería comenzar con el artículo 3, que está en la página, para los que quieran utilizar, los senadores que quieran utilizar el comparado grande, la página 17, y por supuesto en la página 1 del comparado pequeño, que está en sus carpetas, que dice sesión 27 de mayo, y que corresponde a los acuerdos de la mesa técnica, que en esta oportunidad, por lo que sale acá, han sido adoptados por mayoría. El artículo 3 es relativo a la aplicación de la ley, y respecto del cual se presentaron varias... 27 de mayo. No, es que... ¿Tomás? Sí, es que se lo pusieron en la primera de su carpeta, eso. ¿Sí? ¿Será ese? Ya. Ya. A este artículo 3 se presentaron las indicaciones 9, 10, 13 y 13. En el grande a partir de la 17, señor senador, que están transcritas también acá en la... Lo que pasa es que este comparado es bien especial porque fue súper difícil comparar, porque había muchas indicaciones que sí, sustitutivas, entonces se hizo lo mejor, la forma más clara. Sí, en la página 17 y en la primera página del comparado chico. Voy a leer lo que está en el comparado. Dice, por mayoría de la mesa técnica se propone el siguiente texto. Artículo 3. La presente ley se aplicará a la infraestructura crítica ubicada en el territorio nacional, a los organismos de la administración del Estado responsables de su protección, a las instituciones públicas o privadas operadoras de estas y a las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil destinadas a servir de ayuda y protección a la navegación aérea. Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables para proteger a las infraestructuras que dependan del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas o de sus organismos dependientes, las cuales se regirán por su propia normativa y procedimientos. Esa es, después hay una propuesta de qué pasaría con las indicaciones, dice, deberían rechazarse las indicaciones del Ejecutivo, así como las indicaciones 9 y 10, debe decir ahí, pero estuvimos hablando con Leslie antes, en realidad para el procedimiento, como ya quedó el artículo 1 se aprobó ad referéndum porque requería una indicación del Ejecutivo. La idea es que si se aprueba este texto o el que se apruebe, posteriormente el Ejecutivo presentaría al final de la tramitación o la indicación formalmente. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. El primer acuerdo, entonces, a los senadores de la comisión es lo que sea la secretaria. Dado que la mayoría son indicaciones sustitutivas completas del proyecto, no es conveniente rechazarle las indicaciones porque se están adaptando, dejar para que al final el gobierno ingrese las indicaciones que se han acordado y así podemos votarlas esas en su minuto y ahora votar solo al referendo. Si les parece, de acuerdo, tomamos ese acuerdo entonces. ¿Con de acuerdo el gobierno? Muy bien. Estamos de acuerdo. Tiene la palabra el Ejecutivo. Estamos de acuerdo con lo propuesto por usted, presidente. Y sobre la propuesta, lo que establece, bueno,
el ámbito de aplicación de la ley, se excluye, esto es bien importante, la infraestructura que dependen del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, tal cual fue una indicación que se presentaba por algunos parlamentarios. Y hay una contraexcepción, que es que se incluye la Dirección General de Aeronáutica Civil. Las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil destinadas a servir de ayuda y protección a la navegación aérea. Son las Fuerzas Armadas, sus instalaciones, el Ministerio de Defensa tiene su propia normativa. No requiere de una ley de infraestructura crítica, de una reforma constitucional ni menos de una ley de infraestructura crítica para estar resguardado. De un instrumento especial. Por eso se excluye a las Fuerzas Armadas. Por decirlo de una manera, un regimiento, las Fuerzas Armadas ven cómo lo cuidan, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas ven cómo lo cuidan, y eso ya opera con la legislación vigente. Entonces sería absurdo ocupar este nuevo instrumento, que es más excepcional, para regular algo que ya está regulado y está regulado de forma razonable, podríamos decir. Y la única contraexcepción es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que depende de la Fuerza Aérea, pero que tiene un sentido distinto. Entonces, finalmente, ¿quiénes quedan bajo el ámbito de aplicación de esta ley? La infraestructura crítica dentro del territorio nacional, también los organismos de la Administración del Estado responsables de su protección y las instituciones públicas y privadas operadoras de esta, así como las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC. Se excluye las instalaciones o la infraestructura de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Le ofrece la palabra? Sí, senador Huanchumilla. ¿Esto por qué por la mesa técnica se acordó por mayoría? ¿Cuáles serían los argumentos que hubo en otro sentido? Si el Ejecutivo... El asesor no dio su ok. No es que alguien se haya opuesto. Pero Leslie, que es muy rigurosa y que lleva la conversación por parte del gobierno, como no todos los asesores le dieron el ok, ella dijo, se propone por mayoría. Pero no es que alguien se haya opuesto. ¿Entienden la diferencia? Hay un matiz. No, nadie se opuso, pero no todos dieron su ok. Y hay un asesor que... O sea, no se dio un argumento, digamos. No. A eso me refería yo. ¿Cuáles eran los argumentos? No. Okay. Ella podría haber dicho aprobado por unanimidad de los que participaron en la reunión de la mesa técnica, o se coordinaron. Pero como no estaban todos, entonces por eso puso por mayoría. Perfecto, bueno, para la historia de la ley es importante el debate respecto al ámbito de aplicación. Cuando se señala en el territorio nacional, el territorio nacional también son, por ejemplo, las embajadas en el extranjero. Y esto podría significar que perfectamente el gobierno podría disponer, si el nivel de alerta es alto, proteger las embajadas con personal armado, un tema no menor. Ministro, sí, no se preocupe, vamos a... Sí, cuando pasó lo del estallido social, me acuerdo perfecto de que los españoles trajeron equipos especiales para proteger la embajada de España, la que está en Apoquindo. Y eso estaba protegida por los propios españoles, no por los chilenos. Bueno, ese es el tema que tenemos que... sí, el territorio nacional también puede ser considerado las embajadas, para que se entienda, por si es necesario, el nivel de alerta sí lo requiere, no haya ninguna duda que el territorio nacional se protege donde sea, y será parte de lo que se discuta. Ministro. Sí, dos cosas. Primero, cuando hablamos de la DGAC, cuando está en un recinto militar, la protección del recinto militar es suficiente, pero las antenas tienen un sentido distinto. Entonces hay una infraestructura que está a disposición de la DGAC que requeriría de la aplicación de esta ley. Ese es el primer distingo. Lo segundo, nosotros entendemos que dentro del territorio nacional está todo lo que corresponde al territorio nacional, y eso incluye las embajadas y todas las representaciones consulares que tiene Chile en el exterior. De hecho, bueno, todo esto está sujeto a tratados y a las relaciones diplomáticas, entonces en determinados países incluso se autoriza que haya, por ejemplo, policías, funcionarios de carabineros que están a cargo, armados y a cargo de ciertas labores de custodia. Entonces entendemos que eso comprende las embajadas. Ahora, si uno va a lo práctico, si un país a usted le niega entrar con un funcionario público chileno armado, ya ahí tiene otro problema, pero es un problema diplomático. Pero nuestra legislación lo debe autorizar. Entonces, el territorio nacional incluye las embajadas.
Perfecto, es un tema de soberanía importante. El senador Buenchumilla tiene la palabra. No, comprendo lo que dice el ministro, pero por su intermedio. Pero para precisar bien, porque esto es el efecto de la ley, ¿no es cierto?, territorialmente en el extranjero, entendemos que esta protección es interna en las embajadas, no es perimetral, no es circunvalación. Puede, No puede, digamos, para que entendamos bien el sentido de lo que estamos aprobando. ¿Sí? no es territorio nacional. Si hubiera, por ejemplo, si hubiera una medida adicional de protección, obviamente eso tiene que ser conversado con la autoridad del país respectivo. O sea, hay países, por ejemplo, cuando ingresan los policías que tienen que custodiar a una autoridad chilena, le dicen que no pueden ingresar con armas. En otros casos autorizan que anden armados, como que lo que ocurre con España. Aquí en general hay buenas prácticas. O sea, cuando viene el presidente de Estados Unidos, usted tendrá que el servicio secreto de Estados Unidos le dice al gobierno de Chile que al menos lo que es la protección inmediata del presidente de Estados Unidos es de ellos y por tanto se le autoriza a portar armas en Chile. Pero eso no tiene que ver con esto tiene que ver con la protección de la infraestructura, que es distinto. Y esa protección adicional que se autoriza tiene que ver con las relaciones diplomáticas entre países y las prácticas que existen en materia de seguridad, pero no con la normativa chilena, no sé si me explico. La normativa chilena es para proteger la embajada. Otra protección adicional, obviamente, tiene que ser acordada con el país en cuyo territorio estén cumpliendo funciones los policías o los militares correspondientes de Chile. Perfecto. El segundo elemento en discusión es la palabra operadores. Entiendo que no fue definido en la... quedó definido, para que lo pueda leer la secretaria ahora, la definición de operadores. Sí, señor presidente. El número 3 de las definiciones que dice: para los efectos de esta ley se entenderá por 3, operador de infraestructura crítica, institución pública o privada que, determinada de conformidad al procedimiento establecido por esta ley, es responsable de la gestión, funcionamiento, mantenimiento y recuperación de una infraestructura crítica. Muchas gracias, secretaria. Hago mención a esta palabra operadores, que está descrita de esa manera, porque hay dos condiciones especiales. Una generada por el Ministerio de Economía, que son las empresas estratégicas. Es un listado que se publica en el cual se señala que por su rol estratégico no pueden ir a huelga, por ejemplo. Y la segunda dice relación con aquellas que puedan ser en algún minuto declaradas entidades obligadas. Y pongo este tema porque es importante para el Ministerio de Seguridad Pública por el tema de la nueva ley de vigilantes privados. Esa es una realidad que podría llegar en el análisis en cuáles sea necesario que estos operadores puedan ser entidades obligadas. Si el Ejecutivo pudiera señalar si efectivamente se entiende así. ¿Perdón? No, es otra, el artículo 11. El artículo 11 está, no lo... Hay que buscar. ¿Tú tienes ahí el comparado, Fernanda? El 13, en la página 54. Adelante, ministro. La página 54 establece el artículo 11, que viene después. Establece, bueno, que la Procuraduría del Interior dicta la resolución exenta que te el secreto por cada operador identificado, identificando las infraestructuras críticas y su nivel de alerta. Dicha resolución se notifica al respectivo operador, identificar certificada y correo electrónico seguro solicitado de conformidad al artículo 8 y se entregará notificado al operador el tercer día del envío de la carta certificada o el día del envío del y esto lo meto una vez firme la resolución a la que se refiere el inciso primero. Los operadores de infraestructura crítica serán considerados entidades obligadas que estarán sujetos a las obligaciones previstas en la presente ley. Además, en el caso de operadores privados, estarán obligados al cumplimiento de las normas contempladas en la ley 21.659 sobre seguridad privada, en lo que no sea contradictorio con la presente ley. Es decir, hace aplicar las normas de seguridad privada a estos operadores, estamos hablando de operadores privados, en todo lo que no sea contrario a esta nueva ley.
Perfecto, esa es exactamente la línea de trabajo para entender que la protección de la infraestructura crítica son muchas capas de seguridad, la que provee los operadores, la que se contrata por seguridad privada, la que puede proveer la nueva seguridad municipal con alertas o vigilancia, la misma que pueden proveer las policías, la información de inteligencia y finalmente las Fuerzas Armadas. ¿Por qué señalo esto? Porque el espíritu detrás de la entidad obligada es respecto a la instalación física en particular, no en cuanto a la empresa. Puede que la gerencia general no sea infraestructura crítica, porque no tengo que tener a alguien armado en ese lugar, pero sí esa antena que es necesario proteger. Esa es la precisión que queremos que se entienda cuando se hable de operador, que los operadores van a ser algunos entidades obligadas, pero están obligados a poner esa vigilancia donde se requiera puntualmente, no en todo el organigrama del operador, para que quede bien claro. Ministro, tiene la palabra. Sí, que estos son como capas. Y la última capa es la Fuerza Armada, la penúltima Carabinero, pero aparte podríamos decir los esfuerzos de seguridad que tiene que hacer el propio privado. Y que si lo hace, se le aplica la normativa de la Ley de Seguridad Privada. Obviamente no, porque, a ver, primero porque no hay personal suficiente para cuidar todo en Chile. Segundo lugar, porque aquí se trata de que cada institución haga su propio trabajo, público-privado, de protección de la infraestructura correspondiente, y obviamente, de acuerdo al nivel de peligrosidad y una serie de otros factores, se va avanzando una capa más podríamos decir, con mayor participación de las instituciones públicas propiamente tal. Perfecto. El senador Huanchumilla tiene la palabra. Presidente, tengo una duda y quería consultarle al gobierno para la correcta interpretación de la definición de operadores que acaba de leer la señora secretaria. Entiendo yo que el concepto de operador sí. ¿Va a buscar los ministros? Sí, ahí quedaron como esas, así es como quedan. La consulta, ministro, es que yo entiendo que el concepto de operador no está vinculado con la propiedad de la instalación. Porque ahí la propiedad genera otras responsabilidades también. Entonces no sé cómo se vincula el hecho de que una infraestructura, un edificio, una instalación, pudiera tener un operador y pudiera tener un propietario distinto, sobre todo cuando hay tipos de sociedades, ¿no es cierto?, vinculadas. Entonces, un holding, por ejemplo, que tiene la propiedad física y otra sociedad la que la opera. Entonces, ¿quién es el responsable en definitiva? Entonces, yo no sé si la definición es restrictiva, dejando fuera a los propietarios de las instalaciones en la responsabilidad que ellos tienen, como por ejemplo en todo lo que es la resiliencia, de la capacidad de recuperación, si es que construir o reconstruir o cambiar, ¿a quién le corresponde, digamos? Sí, presidente. Sí, Ministro, tiene la palabra. Buen punto. Todas estas cosas hay que ver como... Nosotros tenemos que el operador es quien gestiona la infraestructura, que no necesariamente tiene que ser el propietario, pero el que está a cargo de, podríamos decir, que de la gestión, del funcionamiento, del mantenimiento y la recuperación de la infraestructura crítica. Podría en algunos casos eventualmente no ser el propietario, pero el que está a cargo de que esa infraestructura funcione, por decirlo de alguna manera, que haga su trabajo. Eso es lo que entendemos que es el operador de infraestructura crítica. Y que puede ser una institución pública o privada, no necesariamente pública. Por supuesto. Muchas gracias, ministro. Bueno, este es el proceso de evolución natural de la discusión que llevamos adelante. Esto se está haciendo por primera vez. No podemos decir, senador Huanchumilla, tiene la palabra. El tema, ministro, no sé si corresponderá o no hacer alguna precisión respecto del alcance de la definición de operador. Ministro. Porque yo estoy pensando supongamos en la responsabilidad extracontractual que puede tener, por ejemplo, el Estado como propietario de estas instalaciones o un privado.
o responsabilidad contractual, dependiendo de lo que se plantee con respecto a esto. Entonces yo creo que, no sé, me parece que la definición de operador podríamos a lo mejor revisarla. Ministro, tiene la palabra. Sí, tenemos el caso de las concesiones y en ese caso el contrato establece cuál es la responsabilidad que le corresponde al operador. Y adicionalmente cuando se determina que una determinada infraestructura crítica, en ese acto se tiene que precisar quién es el responsable del funcionamiento, mantenimiento y recuperación de la infraestructura crítica. Esto es lo que se aplica en otros países. Y ahí se decide finalmente, ahí se precisa quién es el que está a cargo de la infraestructura. Que es lo que hacen, se aplica. Bien, ministro, senador Sandor. Sí, no. Es que ¿cómo definiríamos, cómo lo vemos el caso de Nueva York, por ejemplo? Es una infraestructura crítica, pero fundamental para la alimentación, yo diría casi de Chile, sobre todo la región metropolitana. Y el dueño de todo eso a veces pues, es una sociedad que tiene nada que ver con el operador. Hay que tener cuidado con eso, porque igual, ¿cómo definir eso? Porque puede que exista un contrato que esa infraestructura crítica tenga un contrato de administración del negocio, pero no de la mantención, por ejemplo, de la infraestructura, que son dos cosas distintas. Puede ser perfectamente un contrato mixto. Entonces, ¿ahí quién es el responsable o cómo se hace esto? Eso es lo que habría que ver. Siguiendo un poco la línea de senador Buenchumilla, para que no nos equivoquemos después en que digan esto no se puede, esto se puede, digamos, o es responsabilidad mía o no es responsabilidad mía. Gracias, senador Sandor. Ministro Lizal. Nosotros entendemos que, por ejemplo, en Nueva York, aquí la casuística es infinita y a veces la ley no se pone en todas las hipótesis y hay que ver, siempre hay una hipótesis distinta que quizás no ha sido concebida por el legislador, sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Pero nosotros entendemos que, por ejemplo, en Nueva York hay un administrador de Nueva York, que es el que administra y determina los horarios de funcionamiento, cómo se ocupan los distintos espacios, que también puede establecer determinadas restricciones respecto de alguien. No es que alguien va y se instala a vender, porque se le ocurrió que me voy a instalar a vender. Hay alguien que administra los espacios comunes, podríamos decir. Están los locatarios y hay quien administra los espacios comunes. Bueno, ese administrador es el que tiene que adoptar la medida si es que se declara Nueva York como infraestructura crítica en el marco de la ley. Gracias, ministro. Bueno, viene ahora la pregunta, ¿cuál es el peligro grave o inminente que podría llevar a que se tenga que proteger algo que no se conoce físicamente qué es lo que se va a proteger? Se habla de instalaciones siempre, o sea, hay que proteger una instalación. Esa instalación tiene que estar identificada porque además, y esto por eso es tan importante el tema de las reglas de uso de la fuerza, ¿qué fuerza se va a usar para proteger esa instalación física, esa infraestructura? Entonces aquí es donde conversan las leyes, porque tiene que haber mucha claridad con respecto a la decisión que tiene el Estado de hacer uso de la fuerza legítima en ciertas condiciones. Por eso es que es tan importante el precisar sobre qué se va a actuar, de qué manera, y así poder tener reglas claras. Yo creo que tenemos que avanzar un poco más y entender y distinguir en las diferentes áreas a proteger y cómo se protegen, para que no sea una regla general, sino que tengamos la particularidad de cada caso. Y además esto va cambiando, porque efectivamente depende de la hipótesis podríamos decir, de riesgo, de peligro, la amenaza. Entonces, ¿te acuerdas cuando estuvimos en España? Porque uno puede decir, ya, protejamos la infraestructura, no sé, de distribución de aguas, de servicios sanitarios. Pero pudiera haber actualmente situaciones en determinados contextos que requiere una decisión específica respecto a algo que no se veía como un lugar de peligro que lo pueda hacer. Entonces también esto es móvil, no sé si me explico, presidente. No es que la ley vaya a establecer una hoja inmutable, sino que este es un instrumento que obviamente requiere que se vaya adecuando conforme a distintas necesidades que se puedan expresar con el paso del tiempo. Eso. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Por último, la excepción que se señala en el artículo 3 nuevo respecto a
todos los elementos destinados a servir de ayuda y protección a la navegación aérea. Esta es una excepción, dado que la Dirección General de Aeronáutica Civil es dependiente, es parte de los órganos dependientes que tiene, por ejemplo, la Fuerza Aérea. Esa excepción que se hace es para aquellos elementos, entiendo, que están fuera del ámbito de los aeropuertos. Son las antenas, los BOR, son lo que ayuda a las aeronaves para tener su vuelo seguro. Quedan dentro todas las industrias estratégicas del Estado, dado que tienen en estos momentos capacidades para protegerlas las mismas instituciones. O sea, el tratamiento de ellas serían con las policías militares que cada uno tiene disponibles al interior. Ese es el sentido de la reacción, no entiendo, ministro. La instalación de las Fuerzas Armadas tiene su propia dinámica y su propia forma de protección, y además está vigente. O sea, ni la reforma constitucional ni la reforma legal van a modificar lo que ya se está haciendo en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Sería absurdo que mezcláramos ambas cosas, porque algo que está funcionando, está regulado, bueno, tiene que continuar con esa dinámica, no tiene que ver con el concepto de infraestructura crítica, que se refiere a lo adicional, podríamos decir. Gracias, ministro. ¿Se ofrece la palabra? ¿El señor Huenchumilla? No, yo estoy de acuerdo con este artículo 3º. Perfecto. Sí, lo que pasa es que sí, me están dando insumos. ¿Mm? Quizás Defensa quiere hacer uso de la palabra, no sé si es mejor, ministro. Escuchemos a Defensa entonces. Gracias, presidente, y por su intermedio señalar lo siguiente. Mire, ocurre que la regla general que existe hoy día en la normativa nacional es que todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas, incluyendo el Ministerio de Defensa, son considerados para todos los efectos legales como recinto militar. En consecuencia, se encuentran protegidos por la normativa propia. No así con la DGAC, que si bien es un servicio dependiente de las fuerzas, en este caso la Fuerza Aérea, no tiene esta protección. Pero la DGAC se expresa en diferentes formas, no solo en inmuebles, ¿cierto?, que son las dependencias que tienen al interior de los aeropuertos y en el caso de los aeródromos administrados por la DGAC, sino que también pueden ser bienes muebles como las antenas, pero esas antenas también pueden estar dentro del aeropuerto como fuera del aeropuerto. Entonces, por eso es que tratamos de proponer una redacción lo más genéricamente posible, y lo queremos señalar y hacer esta precisión hoy día para que quede en el marco de la historia de la ley, de que cuando excluimos o llevamos a la protección general a la DGAC, nos referimos a toda esa arista, digamos, de elementos que la componen. Muchas gracias. Comparto la misma idea, creo que el artículo 3 quedó más simplificado, bastante claro, que eso sí, y esto lo que ha señalado el senador Huenchumilla, que vamos a probablemente tener que revisar la definición de operador. Pero eso lo veremos con el presidente del ejercicio para ver si efectivamente, en base a lo que se vaya avanzando, sea necesario. Por lo pronto yo creo que todas las inquietudes están bien satisfechas, los fundamentos son adecuados, el acuerdo por mayoría de la mesa técnica que se propone está de acuerdo, por lo que si nadie tiene nada más que agregar, podríamos proceder a la votación. Senador Osandón. No pedirle al senador Huenchumilla que haga una propuesta de la definición. Él. No, claro, pero yo, como dijo usted, que lo con el presidente Macaya, estoy de acuerdo, pero él no va a ahorrar toda esta pega si él creó el conflicto, que es cierto, y tiene razón, y tiene que haber una propuesta. Eso sería bueno, porque eso nos ayudaría mucho, y yo procedería a la votación. Muchas gracias, senador Osandón. Así le pedimos entonces al senador Huenchumilla que nos pueda ilustrar, y lo vamos a dejar dentro de las cosas que vamos a ir revisando, considerando que vamos a estar votando al referéndum, para que podamos después ingresar las indicaciones como corresponde, con los textos acordados. O sea, quedamos con un grado de libertad que nos va a permitir avanzar mucho más tranquilo. Señora secretaria, tomemos la votación. Señor presidente, en primer lugar tengo que decir algo que ustedes van a entender, que no es muy popular, porque los autores de la indicación son precisamente integrantes de la Comisión de Defensa,
pero que presenten la indicación el Ejecutivo ad referéndum es respecto de su propia indicación que la enmienda, pero la de los señores senadores son inadmisibles. Por tanto, en la historia de la ley yo puedo dejar constancia, la Secretaría puede dejar constancia que las ideas de las indicaciones 9 y 10 están contenidas en la indicación del Ejecutivo, porque una indicación ad referéndum no transforma en admisible una indicación inadmisible, ¿ya? Entonces, voy a tomar la votación para aprobar la propuesta de la mesa y no las pueden retirar las indicaciones, ¿perdón? No, porque estamos votando en base a la propuesta del Ejecutivo. Y la 9 y la 10 habría que declararlas inadmisibles. Ya, entonces, en primer lugar, en votación la propuesta de la mesa técnica ad referéndum. Senador Saavedra. Aprueba. Senador a favor. No, usted, sí. Senador Buenchumilla. Sí, a favor con las precisiones que aquí se han hecho respecto al concepto de operadores que lo condenan. Sí, muy bien. Señor presidente. A favor, señora secretaria. Muy bien, queda aprobada la propuesta de la mesa técnica por 4 votos a favor y las indicaciones 9 y 10 son declaradas inadmisibles por el presidente de la comisión. Así es. Muy bien. Vamos a... No, por la hora, dado que hemos tenido que partir un poco después para poder generar bastante consenso, yo le pediría a la mesa técnica que nos hace una propuesta que por efectos de infraestructuras físicas precisen algunos términos, áreas, por ejemplo, telecomunicaciones. ¿Considera data center o no considera data center? ¿Considera fibra óptica submarina o no considera? O sea, necesitamos tener sectores que se entienda de lo que estamos hablando para que así pueda quedar claro. Señor ministro, tiene la palabra. Nosotros entendemos que dice cuáles son los sectores estratégicos. Ahora, ¿qué es lo que se considera de cada sector estratégico? Es todo lo que es importante para que el sector estratégico funcione. Ahora, esto después hay que contrastarlo con la realidad. Si usted tiene no sé, en materia de energía, tiene una red de transmisión, no puede tener un guardia privado, un policía o un militar en cada antena. Sería absurdo. Ahí tiene más sentido la labor de inteligencia, si es que alguien empieza a atentar contra esa infraestructura para detenerlo y llevarlo a la justicia. O sea, eso tendría más sentido, sería más económico y sería más eficiente que estar poniendo literalmente un guardia o un militar o un policía en cada antena. Pero nosotros entendemos que la pregunta de telecomunicaciones comprende todo lo que es necesario para que las telecomunicaciones funcionen. Lo mismo respecto al agua, respecto a la energía. Eso es lo primero. Segundo, la numeración, si bien tiene solo 12 sectores, el artículo establece que excepcionalmente el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa y Seguridad, porque el Interior coordina a los otros dos en esto, puede agregar otros sectores estratégicos mediante un decreto que es firmado por los 3 ministros, y este decreto hay que informar a las comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Pública de ambas cámaras. De manera tal que si el día de mañana se decide agregar otro sector, sea por un acto administrativo, que se informa al Congreso Nacional, a las cámaras respectivas, y no sea necesario estar modificando permanentemente la ley, porque pudiera ser que hoy día en esta numeración nosotros digamos está todo, pero el día de mañana podría haber algo que falta, y se agrega por vía administrativa, pero se debe informar a las cámaras, tampoco para evitar un abuso, porque también una autoridad podría decir ya, declaro que todo en Chile es infraestructura crítica, lo que también será un absurdo. Será un absurdo desde el punto de vista práctico, porque no hay cómo protegerlo todo, distraer esfuerzo, y además será absurdo porque no todo es necesariamente infraestructura crítica, solo lo que dice relación con estos sectores. Muchas gracias, ministro. Senador Buenchumilla tiene la palabra. Yo creo que es importante tener presente que el inciso primero del artículo 32, número 21, señala que en el decreto del presidente de la República, cuando dispone que las Fuerzas Armadas protejan la infraestructura crítica, el presidente determinará la infraestructura crítica a proteger. Por lo tanto, es una norma abierta que permite al presidente
digamos, independientemente de la enumeración, decir, esta es infraestructura crítica y ordeno que se proteja. Por lo tanto, es una norma amplia, abierta, como facultad al presidente. ¿Te das cuenta? El ministro tiene la palabra. Sí, muy buen comentario el senador Cunchime. Lo que pasa es que la ley define los sectores y el ministro del Interior o con el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad pueden agregar nuevos sectores informando a las cámaras. Y los sectores. Pero después el decreto, por decirlo de una manera, ¿qué es lo que se tiene que cuidar? Eso está georreferenciado, por decirlo de una manera. Entonces eso ya es lo concreto. O sea, la línea de transmisión tanto, la línea de riel, no sé, del tren, la antena, no sé, estoy saltando ejemplos que pueden resultar absurdos, pero ahí se georreferencia y se dice en concreto qué es lo que hay que cuidar. Porque cuando se desplaza la Fuerza Armada, uno le puede decir a las Fuerzas Armadas, vayan a cuidar las telecomunicaciones. No, para cuidar las telecomunicaciones, y dado que hay matrices de riesgo, y lo más probable es que si es que se afecta una determinada, no sé, línea de transmisión, tenga un impacto sobre más población que una secundaria, bueno, que cuiden la principal, porque aquí siempre hay que ponerse en la hipótesis real de que la fuerza disponible no es suficiente para cuidarlo todo, y por tanto hay una priorización que tiene que estar georreferenciada conforme a esta matriz de riesgo. No sé si me explico, presidente. Muy claro, ministro. ¿Se ofrece la palabra? Muy bien. Seguiremos con esto, artículo 4, habiéndose dado cumplimiento a la tabla, se levanta la sesión. Excelente. Recording